15 cosas que los perros adoran. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre lo que más les gusta a los perros en general. Seguro que conoces a tu perro muy bien, pero ¿te has parado a pensar en aquello que más les gusta? Te traemos algunos de los gustos más comunes. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Los perros son animales muy especiales y bastante transparentes y expresivos. Es relativamente fácil adivinar qué les pasa y cómo se encuentran. No obstante, siempre es bueno saber qué les gusta mucho y qué detestan, para hacerles más felices en medida de nuestras posibilidades. El comportamiento, las características y en general los rasgos psicológicos de los perros son cada vez más objeto de estudios científicos. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2017 concluyó que los perros distinguen las emociones humanas, pues cada una está representada en su cerebro, y en concreto la mejor que distinguen es la felicidad. Así es como perciben nuestras emociones y actúan en consecuencia. Seguro que alguna vez, cuando te has sentido triste o muy alegre, tu perro te ha correspondido, alegrándose o intentando consolarte. No es casualidad. La comunicación con nuestro perro, por tanto, es muy importante. Debemos esforzarnos en dejarles claras nuestras expresiones faciales, así como emplear el lenguaje corporal para comunicarnos con él. Aunque nos entienda, no es adivino. Ten paciencia, sobre todo durante las primeras semanas en casa, momento fundamental para establecer las bases de nuestra relación. El tono de voz también influye. Los perros se guían bastante por la expresividad de nuestra voz, pues tantos años de domesticación le han enseñado que es un buen método para entendernos. Parece ser que, según un estudio realizado por la universidad en Budapest, el cerebro de los perros procesa el lenguaje en dos hemisferios. En uno, el lenguaje verbal, y el otro no verbal, es decir, el tono de voz y los gestos, de forma muy parecida a nuestro cerebro. Por ello, son capaces de percibir no solo lo que decimos, sino las entonaciones con las que nos dirigimos a ellos. Y por eso captan también nuestro estado de ánimo. Pero para una buena comunicación y una buena relación con nuestros perros, es imprescindible saber lo que adoran y lo que detestan. Por ello, te traemos algunas de sus acciones favoritas para que lo tengas en cuenta. Ser el centro de atención. A casi todos los perros, en general, les encanta formar parte de un grupo y ser el centro de atención. Seguro que tu perro disfruta mucho cuando traes amigos o familiares a casa y todos le hacen cariños. Hacer amigos perrunos. Debes tener presente que a tu perro no le basta con tu compañía, sino que también necesitas socializar con otros perros. Por eso, en tus paseos, frecuenta parques, plazas, etc., donde él pueda entrar en contacto con los de su especie y hacer amigos. ¿Tu cama o el sofá? Seguro has notado que les encanta dormir en todo lo que no sea su cama y, a ser posible, contigo. Esto dependerá de las reglas que establezcas en casa, pero normalmente a ellos les encanta echar siestecitas en los sitios que huelen a ti, como la cama o un sillón. Preparar su cama. Seguro que has observado cómo, antes de dormir, tu perro da varias vueltas en su cama e incluso coloca su manta con la patita a su gusto. Es su forma de hacer la cama. Mimos y caricias. Esto no es ningún secreto. A la mayoría de los perros les encantan las caricias y ser mimados por su familia. La clave está en encontrar un equilibrio entre los mimos y la disciplina necesaria. Hacer ejercicio, sobre todo si es contigo. Los perros adoran pasar tiempo en nuestra compañía, y qué mejor para ello que una carrera, una excursión o un rato de natación. Quitarte tus cosas. Ya sabes que a tu perro le encanta todo lo que huele a ti, especialmente cuando no estás en casa. Por ello, es habitual que te robe ropa o zapatos para llamar tu atención y para tener algo que le recuerde a ti. Puedes solucionar esto dándole una camiseta vieja o algo similar para que tenga en su cama y no sienta la tentación de coger nada. Juguetes nuevos. No falla. Por muchos juguetes que tenga nuestro perro, siempre tendrá con agrado un nudo o una pelota nuevos y no lo soltará durante unos cuantos días. Estímulos y desafíos. Los perros pueden aburrirse con facilidad si no se les estimula mediante nuevos retos, sobre todo aquellos más activos. Llevarlos a practicar caminata o incluirlo en alguno de nuestros planes, como pueblear o excursión a la playa, puede ser buenas opciones.
Aunque los perros son animales de costumbres, también agradecerán un cambio de aires y entorno, con sitios y olores nuevos que puedan explorar. Ahora que cada vez es más fácil viajar con ellos, puedes llevarlo contigo. Comer. Seguramente comer sea una de las cosas favoritas de los perros, pero cuidado, intenta educarlo para que no se convierta en un comensal ansioso, pues esto puede desembocar en obesidad. Ensuciarse. Seguro que te suena la siguiente situación. Vas de excursión al campo, unos días antes ha llovido, y ahí va tu perro a revolcarse en el barro. En fin, ¿qué le vamos a hacer? La música. Hay estudios que demuestran que, al parecer, a los perros les gusta la música y que es un buen método para mantenerlos tranquilos cuando están solos en casa. Puedes probar a ver qué tipo de música relaja más a tu perro, aunque normalmente siempre se trata de canciones lentas y música clásica. Trabajar. Lo cierto es que hay muchos perros que son bastante vagos y no tienen ningún afán por trabajar, pero, por lo general, en determinadas razas o mestizos de estas, siempre aparece el instinto de trabajo por su pasado y querrá ayudarte en lo que pueda. Esperarte cuando no estás. Esto no falla, todos lo hacen. Probablemente llegues de trabajar, abras la puerta y lo encuentres ahí sentado, o lo veas desde la calle mirando atentamente por el cristal de la ventana. Y bueno, esto sería todo por hoy. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. También puedes dejarnos tus comentarios. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.